Perfecto, entonces, ¿qué les parece si continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas o el Evangelio según Lucas, como normalmente se le conoce? ¿Ok? Aquí ya lo tenemos. Entonces, la anterior semana habíamos visto lo que era el anuncio, como normalmente se le suele decir, ¿no? Perdón, del nacimiento de Jesús a María. Y vimos algunas cosas de ahí, ¿no es cierto? Y vimos que básicamente todo este pasaje, todo este capítulo, especialmente el capítulo uno y 2 de Lucas, fueron hechos como una especie de paralelismo o de paralelo entre la historia del nacimiento, la infancia de Juan el Bautista con la infancia del Señor Jesús. Entonces, en un primer momento habíamos presenciado, nos había contado Lucas, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, del niño Juan a sus padres, a Zacarías, un poco incrédulo, y a Elizabeth, su mamá, la esposa de Zacarías, y luego nos contó lo que leímos la anterior semana, el anuncio igualmente por parte de un ángel a María, ¿no es cierto? A María, del nacimiento del Señor Jesús, y como prueba de ello le dijo que su pariente, no dice su prima, acuérdense, su pariente Elizabeth había concebido a la que en otro tiempo era estéril. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver a continuación entonces como ya lo decimos, la continuación de la historia. ¿Sí? Fíjense ustedes, como les decía, normalmente estas historias de nacimiento de un personaje importante se cuentan de manera secuencial, es decir, si se quiere, como más o menos fue la historia de Samuel, si ustedes se acuerdan, que es un personaje que inspira mucho esta forma de contar la historia. ¿No? Es decir, el anunciamiento, la anunciación del nacimiento de una manera sobrenatural, después la noticia de que se cumplió el anuncio del embarazo y luego el nacimiento como tal y ya la vida de la persona cuyo nacimiento se anunció. Pero como vemos aquí, aquello no se cumple o se cumple, digamos, por partes porque no se está contando la historia de una sola persona, sino de dos, de Juan el Bautista y de Jesús. Entonces, por eso es que ahorita hemos hecho como un paréntesis en la historia de la infancia, del nacimiento y demás comienzos del ministerio, si se quiere, de Juan el Bautista, y nos hemos enfocado, o Lucas nos hace enfocarnos en lo que pasó en torno a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, pero siempre está el mensaje implícito ahí de que Juan el Bautista siempre va a ser antecesor, siempre va a ser como el que abre el camino al Señor Jesús, aún desde el vientre. Por eso es que el Evangelio de Lucas cuenta primero el anuncio de Juan y después del de Jesús. E incluso aquí, como ya lo vamos a ver, tendrían, según el Evangelio de Lucas, una diferencia de pocos meses, de apenas 6 meses tendrían la de diferencia de nacidos entre Juan y el Señor Jesús, si no me equivoco y mis cálculos son correctos. Eh, Sería un poco tiempo el que se llevan de diferencia, pero digamos, pero igual siempre Juan el Bautista va a ser el precursor, el que va adelante ¿de acuerdo? Entonces, luego, como decíamos ya en lo que leíamos la semana anterior, era en términos generales el anuncio del nacimiento del Señor Jesús a María. Y María se quedó, y ella misma se identificaba y se veía a sí misma como una sierva, una esclava del Señor, que había sido una depositaria de la gracia, del favor del Señor. ¿De acuerdo? Y que recordemos que siempre, 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 especialmente el Evangelio de Lucas, cada vez que se refiere a María, como se le conoce, a la mamá del Señor en cuanto a la carne, o simplemente aquí la mamá del Señor, se le va a retratar siempre como una discípula ideal, como la discípula, digamos, estrella, por así decirlo, una discípula ideal en general. Alguien que recibe un mensaje, lo asume, responde a ello y actúa conforme le fue indicado. No duda y todo lo demás. A diferencia, como lo habíamos visto, a contraste de Zacarías, del papá de Juan el Bautista, que cree que es una persona que está cercana al templo, está sirviendo en el templo y a pesar de que ve toda la revelación, tiene duda y dice cómo será esto y todo lo demás. A diferencia de él, María se le representa como una persona fiel, una persona, hablando en nuestros lenguajes, creyente, ¿ya? O sea, fiel, fiel en ese sentido, bien formado y todo lo demás, que cuando recibe la noticia no duda y simplemente dice, hágase conmigo como el Señor establecido y ya está. ¿Sí? Ahora bien, entonces, vamos acá. Dice el 39. En aquellos días, dice, levantándose, María fue deprisa a la región de la montaña, a una ciudad de Judá. ¿De acuerdo? Y vale la pena decirlo, nunca en la Biblia nos dicen cuál es el lugar,
digamos, de nacimiento de Juan el Bautista. Aquí nos dice que sería una ciudad cerca de Judá. Hay quienes por reconstrucción de los relatos bíblicos que se hicieron especialmente a partir de las, digamos, de unos siglos posteriores, siglo III, siglo IV después de Cristo, hubo varias personas que se interesaron en reconstruir estas historias, estos relatos y la famosa búsqueda de los lugares santos. De hecho, de esas épocas tenemos lugares como la casa de Pedro y muchos otros, ¿ya? El Monte de las Bienaventuranzas y algunos otros lugares tenemos fruto de esas, digamos, de esos esfuerzos que se hizo en su momento, ya les digo, siglo III, siglo IV, en el imperio, ¿cómo se llama? No es en el Imperio Otomano, se me va. Eh, bueno, pero en el Imperio Romano por ahí hubo unas personas que estaban dedicadas a ello y fruto de eso se tiene algunos datos, algunos imprecisos, pero digamos el énfasis desde esa época fue reconstruir o saber tener a ciencia cierta, digamos, un poco más de elementos de dónde estaba pasando. Como dice aquí el Evangelio de Lucas, una ciudad de Judá, entonces no se sabe muy bien cuál es, no dice Belén, explico, no dice tal ciudad. Entonces hay algunos que justamente por tradiciones cristianas, fíjense ustedes, vale la pena decirlo también entre paréntesis, cuando se lee el Evangelio, hay una cosa que es como que se cambia de fuente, ya, como que se cambia de fuente. Porque, por ejemplo, cuando se habla del Antiguo Testamento, cuando se habla de, por ejemplo, especialmente en nuestro medio, ¿no? De raíces y todo lo demás, cuando se habla de fuentes, por ejemplo, en donde si uno quiere estudiar un profeta, un salmo, el Pentateuco, si uno quiere estudiar, parecería que para nuestra mente es como que lo más confiable no es alguna fuente cristiana, sino una fuente judía. ¿Me explico? Entonces, si es que es de un rabino, si es que es de alguien de esa época, o de alguien que más o menos tiene más contacto con el idioma y todo lo demás, parece que ese sí sabe o sabe un poco más. Bueno, acá también parece que hay una cosa semejante, solamente que es como que se hace alusión mucho entre los investigadores a lo que se denominan como tradiciones de los primeros cristianos. Ya son tradiciones de los primeros cristianos, es decir, el boca a boca que fue quedando de tal ciudad era acá, tal ciudad era acá y todo lo demás, ¿ya? Entonces hay algunos que sugieren que cuando se dice aquí una ciudad de Judá, se refiere justamente a la región Porque pequeña, no sé, estoy... ¿sí? Se refiere a la región de Judea eh, hacen, como les digo, según un recuento de las tradiciones primeras, de las primeras tradiciones cristianas y demás, se hace un recuento de aquello y se logra identificar una ciudad, ahorita se me escapa el nombre, pero se logra identificar una ciudad como a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Y acordémonos que para esta época, para este momento, después de 6 meses ya de embarazada de Elizabeth, Zacarías, del papá, ya habría terminado su tiempo de servicio, eran apenas 15 días los días que servía en el templo, entonces era normal que ya hayan vuelto a su casa, a su ciudad natal, digamos. Entonces esto es normal, ¿no? Entonces, fíjense, el versículo 39 entonces une lo que había dicho acá el ángel cuando le dice en el 36, he aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez. Entonces, esto de acá une con este relato, lo une y dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la región de la montaña, literalmente dice a la montaña, pero se entiende que no es una montaña, sino que se fue a la región montañosa, por así decirlo, ¿ya? A una ciudad de Judá, entendemos que sería una ciudad posiblemente cercana a Jerusalén, ¿ya? Básicamente eso. Dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, ¿de acuerdo? Y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo, la salutación de María, el bebé, la criatura, saltó en su vientre. Y Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo y exclamó una gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí que tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de deleite en mi vientre. Y bienaventurada es la que creyó, porque habrá cumplimiento de las cosas habladas a ella por el Señor. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vamos por partes. ¿De acuerdo? Todo este pasaje hoy hemos de leer desde el 39 hasta el 56. ¿Ya? Este pasaje básicamente es lo que se conoce como la visita de María a Elizabeth. ¿De acuerdo? Y tiene dos partes. La primera, la llegada de María,
¿ya? Y este primer encuentro o esta respuesta, si se quiere, o esta bendición, por así decirlo, que tiene Elizabeth hacia María. Y la segunda, la respuesta de María a través de este como cántico, ¿de acuerdo? Según la tradición cristiana, mayormente católica, se le conoce esto como el Magnificat, ¿ya? Pero básicamente es un salmo, es un himno, ¿ya? Y ya vamos a ver que es un himno, en realidad es un collage de partes de la escritura. No es, ¿cómo se diría? No es propio de María como tal, ¿ya? Exacto, no es de autoría pura y dura de María, no, esto es un collage de varias partes de la escritura, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, Elizabeth está embarazada de 6 meses. Y esto además une con la primera parte del relato, que se acuerdan ustedes que cuando Elizabeth quedó embarazada y se enteró que estaba embarazada, ya verificó que está embarazada, dice que se recluyó en su casa por 6 meses. Entonces se entiende que hasta los 6 meses ella quedó segura de su embarazo y es entonces cuando María va y la visita. ¿Ya? Y incluso biológicamente hablando, a los 6 meses ya hay criatura, ya está formado, ya tiene oídos incluso, ya puede escuchar los sonidos del exterior. Porque vale la pena decirlo, un bebé, un feto, si se quiere un bebé, no, a pesar de tener oídos, no escucha, sino hasta determinada parte, si no estoy mal, a partir del quinto mes. A partir de ahí es que comienzan a poder escuchar o percibir sonidos del exterior. Y poco a poco van ya reconociendo los oídos de la voz del papá, la voz de la mamá, etcétera. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, para esta época, incluso hasta biológicamente tiene sentido lo que dice, que el bebé haya escuchado, ¿ya? Porque a esa época, a los 6 meses, ya tenía, los bebés ya desarrollan a los 6 meses los oídos y además del sentido del oído, o sea, ya escuchan ruido del exterior, y ya lo reconocen, pueden reconocerlo, ¿ya? Ahora, dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Ahora, esto de saltar en el vientre, una vez más, todo este relato de Lucas está, por así decirlo, plagado de semitismos y plagado, de un lado, semitismos, dígase, formas de redactar, ¿ya? De como que estuviéramos hablando en hebreo, pero en otro idioma, ¿ya? Y por otro lado, tiene un montón de guiños a partes de la escritura. Entonces, por ejemplo, aquí habría como un contraste y una historia que vale la pena traer a la mente. ¿Se acuerdan ustedes de alguien cuya criatura haya saltado o se haya movido en el vientre? ¿Se acuerda alguien de alguien así? O que estando embarazada diga, se mueve todo adentro, no sé qué es. Isaac y Esaú, porque decían ahí como una pelea. Sí, solamente que no era Isaac, Isaac era el papá. Perdón, perdón, perdón. El hermano gemelo de Exacto, Esaú. exacto. Jacob, perdón. Jacob y Esaú. ¿No se Sí. acuerdan que cuando Rebeca, gracias a ti, estaba embarazada y no se sabía hasta el momento que eran gemelos? Entonces ella dice, están moviéndose mucho, ¿qué pasa? Consultan y dicen, lo que pasa es que esto es un augurio de lo que van a hacer estos dos cuando crezcan, que no se van a llevar bien, que van a estar peleándose. Entonces fíjense, hay un augurio a ese evento. Lo que pasa es que a diferencia de la relación que iban a tener Esaú con Jacob, o con Israel después llamado, que iban a ser antagonistas, por así se quiere, que el uno iba a querer la destrucción del otro, básicamente, aquí es al contrario. El niño tiene una reacción, el niño más formado tiene una reacción y salta, aquí nos dicen solamente que salta, no brinca, daría un bote, ¿ya? Pero abajo nos dicen que saltó de deleite, ¿ya? En nuestras Biblias ponen de alegría, pero he preferido más bien utilizar la palabra deleite porque tiene un sentido un poco más, si se quiere, un poco más, no tan banal, porque si uno dice de alegría, uno relaciona normalmente y uno está como que alegre con hasta, o sea, si le cuentan un chiste a uno, ya está alegre, no alguna cosa, ¿no? Alguien, no sé, hizo una gracia y me alegró, me alegró el día, alguna cosa así. Pero más bien la palabra deleite, bíblicamente y en nuestro lenguaje más que nada, solamente por esa razón, está asociada con el gozo que proviene de ver el cumplimiento de la palabra, de ver una obra del Señor. Es más está en ese sentido el deleite, ¿no? En complacerse en algo que el Señor está haciendo, básicamente. Entonces, acá nos dice primero que solamente saltó. O sea, ella aquí primero nos describe la experiencia. Después en el diálogo nos describen cómo lo sintió la persona. ¿De acuerdo?
Eso primero, que saltó. Sabemos que es, uniendo las dos cosas, saltó de deleite, es decir, algo de la palabra se estaba cumpliendo y eso traía alegría, emoción, contentamiento. ¿De acuerdo? Saltó en el vientre y como les decía, en contraste con la historia de Jacob y Esaú, que iban a ser contrarios, aquí iban a ser más bien complementarios, porque Juan el Bautista salta, tiene una reacción en el vientre y era en augurio de que venía el Señor. ¿Y cómo lo sabe esto? ¿Cómo lo sabe esto Elizabeth? ¿Por qué? Porque cualquier mujer, cualquier hermana que haya estado embarazada, sabe que un niño a los 6 meses es común que se mueva. ¿Y cómo así voy a, digamos, y distinguir un movimiento de un bebé en la panza, en el vientre, de un movimiento de otro? A veces es complicado, a veces no se sabe si es que está con hipo, a veces no se sabe si es que pateó, si es que se dio la vuelta. ¿Cómo distinguir qué es que saltó de deleite? ¿Cómo es que yo ahora podría decir, o mi esposa podría decirnos que el guagua saltó de deleite? O sea, si nos ponemos así muy, muy técnicos, es muy complicado. ¿Cómo se explica esto que Elizabeth... No, me conecté. Entonces, ¿cómo podemos decir esto así con certeza? ¿Y cómo podemos dar por cierto esto de que Elizabeth supo? ¿Y cómo ella pudo saber que su bebé saltó de deleite? No solo de emoción, de alegría, de que, ay, qué chévere vino mi pariente. No, no, sino que saltó de la reacción, digamos, que produce el ver el cumplimiento de la palabra, ¿ya? De la más grande promesa, ¿cierto? Es por lo que sigue en el versículo 5, que dice, Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo. En nuestras versiones de la Reina Valera normalmente ponen, y Elizabeth fue llena, ¿ya? De pronto así lo verán ustedes en las Biblias, dirá, la Reina Valera dirá, fue llena del Espíritu Santo. Pero esa redacción da a entender que en ese momento como que a veces nos viene otra vez la idea de como que en ese momento hubo una conexión, alguna cosa así, y Elizabeth tuvo una revelación. Pero no, esto está, digamos, así en pasado, está describiendo la condición de Elizabeth. Como decir, y dado que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo, exclamó y dijo. Por eso les digo, ¿cómo es que una mujer y cualquier hermana que haya estado embarazada sabe que el guagua se mueve cuando está dentro? De 6 meses ya se le siente. Entonces, ¿cómo describir, cómo diferenciar entre una patada, entre un movimiento, un hipo, de que saltó de deleite? Solo se explica porque, como le fue anunciado a Zacarías, el niño sería lleno de Espíritu Santo desde el vientre, es decir, incluida la mamá. Entonces, Elizabeth durante todo el embarazo, por así decirlo, estaba llena de Ruach HaKodesh. Por eso es que cuando el bebé tuvo esa reacción, ella enseguida discriminó y dijo, ya sé por qué. Y pudo lanzar la bendición que dice. Y además dice que exclamó una gran voz, o sea, pegó un grito. Gritó, ya, exclamó. Ya, o sea, fue bien grande. Pegó el grito, por así decirlo, como diciéndolo de una manera un poco más coloquial. ¿Y qué dijo? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y aquí vamos a ver. Primero, bendita tú entre las mujeres no es la primera vez que se dice esto de una mujer en la Biblia. ¿Ya? Y de pronto alguien se acuerda a quién se le dijo esta frase, bendita tú entre las mujeres. ¿Alguien se acuerda? Una pista está en el libro de Jueces. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No? Está en Jueces. Les doy otra pista. Fue una persona, una mujer que Débora, cerca. ajá, ¿Alguien? cerca. Sí, el canto de Débora, ahí se le dice, en el canto de Débora, pero no se dice de Débora, sino de la que cogió la estaca y le clavó en la sien al César. ¿Cómo se llama? Ajá, caliente, caliente. Jael. Jael, eso. A Jael, ¿no? A Jael, en el canto de Débora, se le dice, y Barak, en el canto de Débora y Barak, se le dice, bendita tú entre las mujeres. Evidentemente no se le dice, bendito el fruto de tu vientre. Porque esto, digamos, esta frase, perdón, esta frase de aquí, este versículo, esta oración de aquí, se debe entender de la siguiente manera. La primera es la bendición y la segunda la razón de la bendición.
Es decir, bendita tú entre las mujeres debido al fruto de tu vientre. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Como les digo, primero para dar el dato completo, está en Jueces 5:24. ¿No? En Jueces 5:24 está la mención de esta frase que debe ser entendida de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna otra manera estamos acostumbrados a verlo desde el punto de vista más bien católico, más bien romano, y no porque se tenga algo en contra de aquello, sino porque ha sido por tradición algo que a veces se asume y a veces no se lo razona. ¿Qué significa esto de bendita tú entre las mujeres? Ojo, ¿qué pasa si yo le digo hoy a una persona, a una hermana o a alguien, le digo bendita tú entre las mujeres? ¿Ya? Si yo le digo a mi esposa, ¿ya? O si alguien le dice a una hermana, a su mamá, por ejemplo, ¿no? Bendita tú entre las mujeres. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Puede significar muchas cosas, ¿ya? Pero si lo tomamos sabiendo que esto es una inspiración o una réplica, si se quiere, de una frase que fue dicha en un cántico además antiguo del libro de Jueces, esta frase, bendita tú entre las mujeres, es una forma de superlativo, es una forma poética de hacer superlativo, porque acuérdense ustedes que en hebreo especialmente no existe, por así decirlo, eres la más guapísima o el más fortísimo. No existen estas formas ísimas, ísimos, de hacer un superlativo o un diminutivo, si se quiere, pero superlativo más que nada. Entonces, ¿cómo era la forma en hebreo de hacer el superlativo? ¿Cómo era la forma? Diciendo así, tal cosa entre los. ¿Ya? Entonces, si yo quería decir, por ejemplo, que mi casa es la más hermosa de todas, es la hermosísima, superlativo, decía, mi casa es la más hermosa entre todas las casas. ¿Ya? Eso es una forma gramatical y poética, si se quiere, de expresar un superlativo. Es decir, ¿qué le está diciendo aquí? Tú eres la más bendita. Eso es lo que le quiere decir. ¿Por qué? ¿Por qué eres la más bendita? Por el fruto de tu vientre, es decir, lo que carga tu vientre. ¿Ya? Y esto les digo ¿por qué? Porque a veces hace bien, digamos, reflexionar lo que de una u otra manera no sabemos de memoria, porque esta frase especialmente viene siendo parte de un rezo mayormente conocido por nosotros, que es bastante utilizado especialmente en el catolicismo, ¿no? Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero como les digo, a causa de esa repetición, bien o mal, a veces se lo asume y no se lo razona, ¿ya? Y como les digo, esto se entiende de la siguiente manera. La primera parte es digamos así, la tesis, ¿ya? La oración principal, por así decirlo, que no es otra cosa sino una exclamación, una afirmación en superlativo. María, eres la más bendita. Es un superlativo. ¿Por qué? A causa del fruto de tu vientre. ¿Ya? Es decir, si lo entendemos de esta manera, ¿qué se está entendiendo? Que no se está poniendo una vez más, no por nada, sino que no se está poniendo el énfasis en María, no es una bendición directamente a María, sino es una bendición indirecta, si se quiere, a María, pero más bien dirigida o fundamentada en lo que había en el vientre. Dicho de otra manera, María no hubiera recibido esto si no era a causa del fruto del vientre. Si lo vemos. Entonces, la forma más adecuada, digamos, de entender esta frase, que como les digo es por demás repetida en nuestro medio, ¿no es cierto? Es decirlo de la siguiente manera. Bendito o eres tú bendita o eres tú la más bendita por cuanto Dios te ha escogido y te ha dado el favor de llevar al mismísimo Dios aquí, de cargarlo. ¿Ya? Es eso. Pero ¿en quién recae la preeminencia? ¿En la que carga o en el fruto del vientre? Pues el fruto del vientre. Eso es lo que da la importancia. ¿Me explico? María sin el fruto del vientre no trascendía. ¿Me explico? Lo que hacía que María trascienda es el fruto del vientre. Por eso les digo una vez más, bendita entre tú las mujeres, bendita tú entre las mujeres, es decir, tú eres la más bendita a causa y solamente a causa del fruto de tu vientre. Fuera de eso, hubiera sido cualquier otra persona. O sea, con la misma honra, con la misma estima de cualquier otra persona. Porque ella tiene una preeminencia o se le nombra así de alguna manera, no es sino por o debido solamente al fruto del vientre que había en ese momento. ¿De acuerdo?
Una vez más, es decir, el énfasis de María no está en ella, sino en lo que carga, en lo que porta. Más o menos como nosotros. Más o menos como hoy nosotros. Nosotros no es que valgamos algo necesariamente, o que seamos importantes, alguna cosa así, sino somos valiosos en la medida en la que Dios nos ha dado valor, ¿no es cierto? Igualito. Entonces María, digamos, es bendita, es la más bendita, no porque ella sea en sí misma la más bendita, sino porque tuvo la responsabilidad de cargar al Señor Jesús. ¿Ya? Eso nada más. Y digamos, esto que Elizabeth exclama, muchos reconocen que es como una especie, un mini cántico, ¿ya? De dos versículos, que está en el 42 parte B, 46, 42 parte B y el 45. Porque estos versículos 43 y 44 son más bien como prosa. ¿Por qué se me concede a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Ya? Y porque he aquí que tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de deleite en mi vientre. Esto, como les digo, es más redaccional y explica desde la perspectiva de Elizabeth lo que ella sintió. ¿De acuerdo? Porque ella dijo lo que dijo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí, una vez más, el énfasis no está en la madre, sino está el énfasis en la palabra Señor. Porque aquí Señor es la palabra en griego Kyrios, ¿ya? Kyrios, y Kyrios en el lenguaje de la época, especialmente en el lenguaje griego, era la forma en cómo se entendía el nombre sagrado, como nosotros solemos decir. El YHWH, el Yud-He-Vav-Hei, que mal se pronuncia Yahweh, ¿no? No se pronuncia así. O mal se pronuncia Yahvé o alguna cosa así, o mal se pronuncia Jehová. No tiene forma de pronunciar, ¿ya? Este nombre, el Hashem, como nosotros decimos, ¿ya? Es lo que normalmente en griego inspiró la palabra Kyrios. Entonces, fíjense ustedes, aquí entonces no es que se le está tratando a María con un grado superlativo, con un grado así de, viene la mamá del Señor. Entonces, si Dios es no sé qué, entonces la mamá vale más que... No, aquí se le está diciendo madre, porque acuérdense una vez más que esto está pasando de una forma muy orgánica, de una forma muy orgánica y estamos hablando además, para que veamos que no es una cosa de, así muy filosófica de, pero si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, por lo tanto, María es la madre de Dios. No, no, no en ese sentido de que María es la que dio origen a Dios, no, ¿ya? Esto está pasando, acuérdense, en una sociedad del siglo primero, ¿ya? En una aldea, en una ciudad pequeña, cerca de Jerusalén seguramente, y, y lo más cotidiano, lo más normal para ellos era que cuando Elizabeth, llena del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Llega María, ella no se está poniendo a preguntar y a lanzarse una encíclica, me explico, de cómo es que María y no sé qué, y la aportación y no sé qué. No, es una manera muy orgánica. El Señor está aquí siendo engendrado, el Señor está aquí formándose. ¿Me explico? Eso básicamente. Entonces, por eso la palabra madre, ¿ya? O la frase madre de Dios, no hay que hacerse esos líos un poco posteriores que se suelen hacer, ¿no? De la madre de Dios, entonces María está más acá que Jesús y un poquito acá del Padre y no sé qué. No, o algún tipo de razonamiento parecido no es adecuado. Porque en primer lugar, como les digo, cuando esto estaba pasando, Elizabeth y María no tenían en sus cabezas esas ideas. Ellas solamente sabían que el Señor vino y que de alguna manera estaba engendrado y estaba formándose ahí. ¿Me explico? Y a eso, cuando una mujer está embarazada, se le llama mamá. ¿Cómo le voy a decir? ¿Sí? Esperaban que de pronto de alguna persona así, de ese contexto, pueda decir, ah, perdón, es que no eres la mamá, eres la portadora de... Me explico, no era no es un lenguaje tan cotidiano, fluido, que saldría de digamos, de una reacción espontánea, auténtica de esa emoción. Es como para que esté diciendo, a ver, es que no es la madre, pues eres la portadora que solo le va a prestar no sé qué, pero no sé cuánto, pero no te creerás mucho María, ¿verdad? No, es una cuestión muy espontánea, muy cotidiana. Les aseguro que si nosotros, y ninguno de los apóstoles hizo ningún lío por eso, es lo que quiero decir. Nosotros después es por el tema de que madre y no sé qué y tal. Aquí simplemente se entiende que madre es la que está embarazada. Y si es que el Señor vino en esa forma, era una manera muy natural, muy,
¿qué les digo? Muy espontánea de describir lo que estaba viendo Elizabeth. ¿Cómo más querían que lo diga? Me explico de una manera que no sea complicada y que pueda ser entendible para todos. Y todos entendían y nadie se hacía lío. Y nadie de después, incluso según el relato de Lucas y de los evangelios, nadie le rindió después pleitesías. Y es más, cuando alguien le quiso decir, Jesús, ahí está tu mamá, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Mira aquí mi madre y mis hermanos, los que escuchan mi palabra. O cuando allá en Lucas 11, ya lo vamos a leer despuesito, le dijeron, es que le sale una persona y le dice, no, bendito los senos, los pechos que lactaste. Y les dice, no, más bienaventurados sean los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Entonces María, para nosotros hoy ya poder entender lo que está pasando ahí, evidentemente podemos utilizar otra palabra, no vamos a utilizar la palabra mamá por las complicaciones que hoy utiliza, por las complicaciones que hoy genera. Hoy podemos decir portadora, vientre subrogado, qué sé yo, ¿ya? Pero para la época no había el concepto ni siquiera de vientre de alquiler. ¿Me explico? María vendría siendo eso, ¿ya? En términos muy, muy actuales. Porque en la época no era concebible para la gente cotidiana que una mujer quede embarazada, sino solamente por la interacción de un hombre y una mujer, por la intimidad. Esa era la única forma en cómo se sabía que se concebía, que se procreaba. Hoy nosotros sabemos que se puede lograr eso de muchas otras maneras, ¿ya? María, en este caso, viene siendo un vientre alquilado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, pero eso es lo que quiero decir, ¿ya? Para que vean que hoy nosotros tenemos más términos, más categorías, más información al respecto. En esa época era tan sencillo decir la mamá y ya está. Y no se hacían líos, no estaban pensando en jerarquías y en dónde le pongo y que si interceden, interceden. Nada que ver, era una cosa muy orgánica y muy, muy cotidiana, ¿cierto? Ahora, de lo que nos preguntan ahí, ¿cómo se puede entender la palabra bendita? Acordémonos que para nosotros la palabra decir bendito es como reconocer una cualidad, ¿no? Como reconocer una cualidad, como exaltar algo, ¿no? Bendito, o sea, y tal. Eh, y sí, de alguna manera sí, se entiende así, como no, incluso como nosotros normalmente lo salemos diciendo, lleno de injertos o injertado, no sé qué. Sí, en realidad sí. Es una forma de reconocer alguna cualidad de alguien, básicamente. Eso es. Es decir, bendito por tal cosa, es reconocer la cualidad, esa facultad de alguien. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, bendito eres tú, Señor, no digo ahí, no se queda ahí. Digo, bendito eres tú, Señor, porque o que haces tal cosa. Bendito eres tú que levantas a los muertos que revives a los muertos. Bendito eres tú que hace llover. Bendito eres tú que extraes del pan de la tierra. Bendito eres tú que. Entonces, de las bendiciones en general, en realidad son la descripción o el reconocimiento de una facultad, de una capacidad, de una habilidad, si se quiere, de alguien. En este caso, lo que se está reconociendo es que María era la que llevaba en su vientre al mismísimo Señor. ¿Ya? Como para que veamos eso. Ujú. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, eso para que veamos y no nos hagamos lío de pronto con esto de la palabra mamá, ¿no? Porque les digo, a la final, como les digo, se está tratando solamente de términos. Se está tratando solamente de términos, no es que se está diciendo, digamos, eran los términos que había en la época. Seguramente hoy, si es que hoy hubiera pasado eso con toda la tecnología que teníamos, les aseguro que hubieran puesto otro término. Pero en esa época no había sino esa palabra y calzaba. Y ya está, ¿de acuerdo? En fin, lo interesante acá y lo más importante es que se hace referencia a la palabra Señor, ¿de acuerdo? Y lo que se está reconociendo, lo que se está identificando ese rato es que el Señor, o sea, Hashem, el grande, está ahí. Eso es lo más importante. ¿Me explico? Eso es lo que al guagua, al Juan, en el vientre le hace saltar. Y Elizabeth, por el espíritu, reconoce que está ahí y dice, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Es que ahí está el Señor, ahí. ¿Me explico? Entonces, de eso era una causa de asombro. Sí, sí, lo vemos. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, el énfasis, como les digo, no está en la palabra mamá, sino está en la palabra Señor. Es que Elizabeth cuando se vio ahí, por todas las circunstancias y todo, diría, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Es que está ahí Dios, Dios está ahí.
Dios está ahí. Y por eso dice, fíjense, la siguiente parte de este mini cántico de Elizabeth, dice, ¿no? Bienaventurada es la que creyó, porque habrá cumplimiento de las cosas habladas a ella por el Señor. Esta palabra, esta última frase, bienaventurada es la que creyó, se suele explicar que es un contraste, siempre me lío con esa palabra, un contraste con la incredulidad del esposo de Elizabeth, ¿ya? Que Zacarías fue incrédulo, ¿ya? Porque él tuvo, no, pero yo soy viejo, que no sé qué, y cómo yo sabré, bueno, te quedas mudo, ¿ya? En cambio aquí dice, bienaventurada es la que creyó, la que ahora sabemos, ¿no? Recuerden, exhibió fidelidad, respondió conforme a la educación, la que creyó, bienaventurada es la que creyó, o sea, María, porque habrá cumplimiento de las cosas habladas de ella por el Señor. Entonces, fíjense una vez más, si vemos esto, bienaventurada aquí es una de las bienaventuranzas de esta, de hecho es la primera bienaventuranza que se registra en el Evangelio de Lucas, bienaventurada es la que creyó, porque habrá cumplimiento de las cosas habladas de ella por el Señor. ¿Ya? Es decir, ella iba a presenciar y a vivir, digamos, en sí, cómo se formaba, digamos, Dios mismo aquí. O sea, una cosa que es increíble para nuestros ojos, para nuestra mente y todo lo más, que el Señor mismo venga acá en forma semejante a la nuestra. ¿De acuerdo? Y dice, a causa de esto entonces María tiene una respuesta. Y dice, entonces María dijo, y vale la pena decirlo. Aquí hay algo que comentar. Hay algunos estudiosos que sostienen que el cántico que sigue no fue escrito, no fue dicho por María, sino por Elizabeth. ¿Ya? Y hay algunas razones para hacerlo. Una de ellas es que, fíjense, en el 46 aquí dice, entonces María dijo. Si aquí ya me la están presentando, ¿por qué después en el 56 me vuelven a poner, entonces María se quedó con ella? Si ya en las redacciones de estas normalmente se presenta alguien arriba, solamente hacía falta que diga y se quedó con ella. Entonces algunos dicen algunos suponen y sugieren que en realidad esto posiblemente y dicho vale decirlo, en algunos pergaminos, en algunas copias del libro de Lucas, en lugar de decir María dicen Elizabeth, pero hay 3 pergaminos nomás, de todos los que hay solo 3 dicen Elizabeth en lugar de María. Y de ahí algunos otros estudiosos sugieren que originalmente solamente diría así, entonces dijo. Pero como Elizabeth venía hablando, se entiende que es de Elizabeth. Sin embargo, no es así, por el contexto. Más que nada por el contexto, ¿no? Más que nada por el contexto. Porque, más bien dicho, por el contenido del cántico. Porque el contenido del cántico hace referencia justamente digamos, a la noticia de María siendo la que va a llevar al mismísimo Señor en sí. ¿De acuerdo? No está hablando tanto de una mujer como Elizabeth que ha sido, digamos, estéril y todo lo demás. ¿Ya? O sea, por el contenido mismo del cántico se sabe que es María. ¿Ya? O sea, o dicho de otra manera, por el contenido del cántico se descarta que es Elizabeth. ¿Ya? Y la doble repetición que había hecho notar, pues se resuelve de la siguiente manera. Dado que es un pasaje un poco extenso de un cántico, no está mal recordar quién es la que se queda. Y era normal que se pueda encontrar estas duplicidades. Ahora bien, el cántico como tal, que esto viene siendo un salmo, ¿ya? Esto viene siendo un salmo, especialmente para quienes a veces mal suelen decir, ¿no? Que no, los salmos ya no se escriben, que no sé qué, que no sé cuánto, que eso solo es del Antiguo Testamento, alguna cosa así. Aquí está escrito un salmo. Esto que tenemos aquí frente a nuestros ojos, en el versículo 46, la parte B hasta el final de esto, es lo que tranquilamente esto podría ser un salmo. Esto es un salmo. ¿Ya? Tiene toda la estructura de un salmo. ¿Ya? Toda la estructura de un cántico. Esto es un salmo y está en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Segundo, las fuentes de este cántico, o sea, de dónde Lucas lo recopiló. Y vale la pena decirlo, todo este cántico al parecer no es genuino, no es, o posiblemente no fue dicho así tal cual por María. ¿Ya? Puede ser que sí, pero mayormente parecería que no fue escrito así, digamos, o dicho así tal cual por María en ese momento. Algo semejante seguramente habrá dicho, pero no así tal cual como quedó registrado en Lucas. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
porque principalmente las palabras que se escogen aquí, dado que son citas o referencias a varias partes de la palabra, son tal cual como aparecen en la Septuaginta. ¿Ya? Y por otro lado, si es que hubiera sido algo un poco más, digamos, apegado a un cántico genuino, digamos así, o digamos así, si tal cual hubiera sido el cántico pronunciado por María, los estudiosos sostienen que habría alguna referencia, algo siquiera, de este texto, de este cántico en arameo o en hebreo. Algo habría, un mínimo, algo habría, pero no hay. No existe, y lo único que se recuerda de esto es la versión en griego. Y además en un griego que recoge partes de la Biblia, de la Septuaginta. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se entiende que más bien esto fue una composición hecha a partir, sí, de algo que seguramente dijo María. Pero especialmente por la composición que tiene el texto, que como lo vamos a ver, el esqueleto, si se quiere, el esqueleto, la estructura, por así decirlo, está muy basado, muy semejante es al cántico de Ana en primero de Samuel, cuando después de que queda embarazada. ¿Ya? Es muy similar a eso. ¿Ya? Es muy similar a ese cántico que está en segundo de Samuel 2. ¿Ya? Todo ese cántico, si ustedes lo analizan, es muy semejante en cuanto a estructura a lo que dice acá, a lo que canta María, a lo que diría María. ¿De acuerdo? Entonces, y luego está entretejido, digamos, en un montón de referencias, a veces citas textuales, de diferentes partes de la palabra, tanto salmos, partes de Samuel, alguna parte de por ahí de Génesis, alguna parte de Isaías. ¿De acuerdo? Entonces, por esas razones, más que nada, sabemos que posiblemente esto no fue tal cual como lo que escribió o lo que habría pronunciado en su momento María. Seguramente dijo algo, pero no tal cual. ¿Ya? Algo diría algo así. ¿Ya? Seguramente dijo, pronunció algo, no tal cual. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿de qué va? ¿Cómo está compuesto este cántico? ¿Ya? ¿Cómo está compuesto este cántico que quedó registrado? Ay, les decía de las fuentes, ¿no? De dónde seguramente se tomó esto, y lo que se puede llegar a concluir es que este cántico fue recogido de alguna tradición de algunos primeros cristianos, justamente, que sabían un poco la historia de María, sabían todo esto, y sobre lo que pronunció María se fue entretejiendo y fortaleciendo todo este cántico que finalmente Lucas lo compiló, digamos, o lo incluyó aquí. ¿De acuerdo? Que más que ser algo que posiblemente dijo María, así porque parecería que no, pero más que algo que haya sido dicho por María, está conteniendo el mensaje de, ¿ya? Y ahora, vamos en cuanto a la estructura de esto, ¿ya? La estructura digamos, de este cántico tiene tres partes, ¿ya? O cuatro si se quiere, según algunos, pero tres muy importantes. La primera, que es la introducción, como normalmente se le conoce, que está en lo que ustedes ven aquí, que es la segunda parte del versículo 46 y el 47. ¿De acuerdo? Estas dos primeras oraciones son lo que se conoce como la introducción, digamos, del cántico, que básicamente dice qué es lo que está diciendo, qué es lo que está haciendo María. María dice, mi ser ha engrandecido al Señor, y mi espíritu se ha deleitado en Dios mi Salvador. Ahora, lo que sigue, los siguientes versículos, del 48 al 53, son los motivos por los que el ser o el espíritu de María se han engrandecido al Señor o se ha deleitado en Dios mi Salvador. ¿Ya? Son las razones. Esto del 48 al 53 se le conoce como el cuerpo de todo este cántico. Y luego el 54 y el 55 es la conclusión de todo aquello. Entonces, aquí me he permitido hacer una pequeña tablita, ¿ya? Y en la parte derecha, si ustedes quieren, pueden irle tomando una captura de pantalla o como gusten, ir anotando sus Biblias para que después cada uno de ustedes van a ver que justamente las frases o algunas frases, algunas ideas principales en algunos momentos que se mencionan aquí, aparecen en las citas bíblicas de al lado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Mi ser ha engrandecido al Señor y mi espíritu se ha deleitado en Dios mi Salvador. Esto, fíjense ustedes, guarda toda la estructura de un cántico, como si fuera uno del Antiguo Testamento, porque es un paralelismo. Y una de las características más representativas de los cánticos, de las obras poéticas del Antiguo Testamento, o de este tipo de obras, si se quiere, es el uso de paralelismos, ¿sí? Como ya hemos estado más o menos acostumbrados.
Y es sencillo hacerlo, fíjense, mi ser es lo mismo que decir, en este contexto, mi espíritu. ¿Qué dice? Ha engrandecido, aquí dice, se ha deleitado. Aquí dice al Señor, aquí dice, en Dios mi Salvador. Entonces, si ustedes se fijan, esto tiene la estructura de un paralelismo de sinonimia, se llama, ¿ya? Porque está diciendo en términos generales la misma idea con diferentes términos. Por eso es un paralelismo de sinónimos. No porque exactamente signifique cada parte lo mismo, sino porque la estructura es semejante. ¿De acuerdo? Es decir, mi ser, mi espíritu, y vale la pena decirlo también. Cuando aquí de pronto en nuestras Biblias van a ver que dice mi alma, ¿no? Para que veamos que aquí, cuando se está hablando de mi alma o de mi espíritu, en lenguaje poético especialmente, es una forma justamente de decir yo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque incluso hasta ahora, si ustedes recuerdan algún poema, alguna poesía, por ejemplo, o alguna obra literaria que ustedes puedan leer actualmente, los poetas para embellecer y por lo general sí, para embellecer, para hacer algo muy hermoso, una obra literaria, muchas veces no utilizan el yo, no utilizan la primera persona, ¿ya? Incluso hasta ahora. Es muy poca, digamos así, la poesía que se puede encontrar en primera persona. Por lo general, lo que se opta es por hacer en tercera persona, pero refiriéndose a uno. Entonces, en lugar de decir yo te amo, ponen mi corazón te ama. Explico. Pero es una forma poética de decir yo, o no. ¿No? Cuando un poeta, un escritor, alguien escribe, ¿no? Mis ojos no pueden, quedan cegados por tu belleza, cosas por el estilo. ¿Qué están diciendo? Yo te encuentro muy bonita, ¿no es cierto? Pero es una forma de embellecer, entonces no es yo te veo, es mis ojos. O no es yo te amo, es mi corazón, mi alma, mi ser, alguna cosa así. Entonces, la forma, la redacción, mi alma y aquí mi espíritu, no es otra cosa sino la forma poética de decir yo. Sí, yo he engrandecido al Señor y yo me he deleitado en Dios mi Salvador. ¿Lo vemos? Es eso, no es más. Pero como les digo, hay que saberle leer, como para que no veamos una vez más. No, es que aquí sí dice alma y abajo dice espíritu, entonces María tenía alma y espíritu. No, es una forma poética de decir yo. O sea, María está contando su experiencia. Ella ha experimentado lo que es engrandecer al Señor, reconocer, si se quiere, todas sus facultades de grande, de excelso, ¿ya? De elevado, de amplio, de que no corresponde a este plano, de que excede todo lo que nosotros nos podamos imaginar, ¿ya? Y dice, y mi espíritu, o sea, yo me he deleitado en Dios mi Salvador. ¿Me explico? Ahora, si le preguntarían, María, ¿por qué? ¿Ya? Diría, ¿por qué? Porque ha mirado la humillación de su sierva, ¿ya? En nuestras Biblias pondrán algo así como que ha mirado la bajeza o alguna cosa así un poco extraña de su sierva, ¿ya? Pero más allá de eso, lo que está tratando de decir es justamente su situación de humilde, ¿ya? Su situación de humilde, de sierva, la humillación de su esclavo, ¿ya? Hay algunos que justamente a partir de este versículo, por ejemplo, lo acogen para decir que la que está hablando es Elizabeth, porque la humillación normalmente se suele hacer referencia, o sea, la humillación de las mujeres, especialmente en el término y el lenguaje bíblico, se hace referencia a la esterilidad. Entonces, cuando dice, ha mirado la humillación de su sierva, algunos dicen, este es de Elizabeth cantando de que ahora va a concebir un hijo, ¿ya? Pero vamos a ver que en realidad no, ¿ya? ¿A qué se refiere aquí? Aplicando el mismo razonamiento, incluso se puede entender que lo que está pasando es que, de alguna manera, el Señor miró, o sea, tuvo compasión de la humillación, de la esterilidad de María, porque ella también está experimentando la maternidad de una forma extraordinaria, sin haber conocido varón. Entonces, en ese sentido también tiene coherencia, quiero decir, que ella mismo diga, ha mirado la humillación de su sierva, incluso haciendo referencia a la infertilidad. No porque no haya sido fértil, sino porque su condición no era la de engendrar. ¿Ya? Luego dice, pues he aquí que ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Ya? Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre.
Y esto, fíjense ustedes, el poderoso y santo es su nombre, son dos atributos que ya se le mencionaron arriba cuando el ángel Gabriel está anunciando el nacimiento del Señor Jesús. Son dos atributos que le hace el poderoso, el poder, porque dice, su poder te cubrirá y no sé qué. Y también dice, y el santo que estará en tu vientre. Entonces son dos repeticiones, digamos, son dos atributos del Señor que se refieren a lo que ya había anunciado el ángel, ¿ya? Y ella lo dice de forma poética. Me ha hecho cosas grandes del poderoso, el poderoso. Porque me ha hecho grandes cosas del poderoso. Se ha hecho un milagro, que decía. Y está demostrando su atributo de poder. Hablamos de poder, de potencia, tal. Dice, y santo es su nombre. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Ya? Dice, e hizo poder en su gran brazo, en o con su brazo, esparció a los orgullosos en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, colmó a los hambrientos de bienes y a los ricos envió vacíos. Estos tres versículos, el 51, 52 y 53, son un conjunto o son tres pares de paralelismos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la idea del 51, el 52 y 53 en cada uno es la misma. Y cada línea dice lo mismo de manera diferente. ¿Ya? Vamos a verlo. Hizo poder con su brazo. ¿Ya? Aquí literalmente se entiende así. Él demostró su poder con su brazo. Y esto acuérdense que es una referencia muy poética a todas esas ocasiones, como se decía incluso en lenguaje antiguo, que hablar del brazo de una persona, de alguien, es demostrar su poder, su fuerza, su capacidad de acción, su capacidad de obra. Entonces, cuando dice hizo poder con su brazo, significa que fue una obra muy poderosa. Y aquí dice, esparció a los orgullosos en el pensamiento de sus corazones. Entonces, ¿cuál es el gran poder o la obra que hizo? Esparcir a los orgullosos. ¿Ya? Esto de en el pensamiento de sus corazones es justamente como decir la cualidad de los orgullosos. O sea, son orgullosos, ¿cuáles? Los que andan o los que tienen los pensamientos solamente de sus corazones. ¿Ya? Entonces no es que los esparció en el pensamiento de sus corazones, ¿sí? ¿Me explico? Sino que los orgullosos son los que andan en el pensamiento de sus corazones, si se quiere, ¿ya? Luego, el 52 es otro paralelismo, este en cambio de antonimia, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Se fijan? Es la misma idea, solamente que al revés. Quitó de los tronos a los poderosos y a los humildes exalta. Es la misma idea, dicho de dos maneras distintas. Luego dice, colmó a los hambrientos de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Qué es esto? Otro sinónimo, otro paralelismo de antonimia. A los hambrientos los colma, los llena de bienes, de buenas cosas, y a los ricos los envía vacíos. Fíjense, hay un paralelismo de antonimia de hambriento con rico, de colmarles, de enviar vacíos. ¿Se dan cuenta? Justamente esta estructura que hace aquí Lucas, recopilando, si se quiere, este cántico rearmado, por así decirlo, es muy hermoso. Es muy hermoso porque además, como ven ustedes al costado, es un collage de al menos ideas de todas estas partes de la escritura. ¿Ya? Y finalmente concluye diciendo, socorrió a Israel su siervo, recordando su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su simiente para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Ahora bien, ¿cuál es la idea en general entonces del cántico? Primero que María no cabe en sí de reconocer la grandeza del Señor. Y ahora, ¿por qué? Vale la pena decirlo. Aquí lo único que hace es porque ella en sí siente que en su cuerpo ha pasado algo extraordinario, que ha logrado superar una barrera, que es el no tener esposo, ¿no es cierto?, para poder concebir. Y que a causa de eso, el Señor ha mostrado su mayor despliegue de poder hasta el momento. Y luego de ello, fíjense ustedes que pasa de un primer plano, si se quiere, personal, ¿no? De su sierva, de ella, ¿cierto? Fíjense, hablando de tercera persona de ella, ¿no? Para no decir en mí, en su sierva, ¿ya? Habla en tercera persona. Pasa de eso a ver el resultado de esa acción, que es justamente poner las cosas en orden, si se quiere, mostrar su poder, quitar a los poderosos, exaltar a los humildes y demás,
Y después de eso pasa de un sentido más local, si se quiere, a algo más amplio, más colectivo, que es de una parte, como suelen decir los estudiosos, pasa de una parte individual a una más popular, algo más del pueblo. Y retoma todo el concepto de socorrer a Israel. ¿Ya? Entonces, esto, fíjense, al final, el cántico, esto lo ata con las promesas dadas a Abraham, incluso, fíjense. Entonces, en pocas palabras, lo que ella está diciendo es, no cabe en mí exaltar la grandeza y reconocer la grandeza del Señor, porque ha hecho cosas enormes, y básicamente lo que está diciendo es, porque está cumpliendo la promesa hecha a Abraham y a su simiente. Ya sabemos todo ese tema que vimos en Gálatas respecto de la simiente de Abraham. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, una vez más, lo que está diciendo María entonces es, no cabe en mí reconocer toda la grandeza del Señor, porque, eh, porque, eh, porque estoy experimentando la consecución, digamos, la materialización de la promesa del Señor de que Él mismo vendría acá. Estoy siendo testigo, digamos, estoy siendo herramienta para que el Señor cumpla su promesa de venir Él mismo acá, de que venga la simiente de Abraham. Básicamente eso. ¿De acuerdo? Y después de que termina todo este salmo, dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Si hacemos cuenta, aquí María llega cuando Elizabeth está de 6 meses. Si aquí dice que se quedó como 3 meses, cualquiera intuiría que María se quedó hasta el nacimiento. Pero parecería, y vale la pena decirlo también, es una de las características del Evangelio de Lucas, no es preciso con las fechas. Incluso, como aquí mismo ven, se quedó como 3 meses. Es decir, se quedó un buen tiempo, pero no estaría, seguramente no estuvo María para el nacimiento de Juan. Y esto lo vemos más adelante porque dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando los oyeron sus vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y ya después viene todo el tema de la circuncisión y demás, pero no se le menciona a María ahí. Entonces lo que se entiende de manera más orgánica y más sencilla es que posiblemente María, como aquí no dice, se quedó con ella 3 meses, ¿ya? Sino como 3 meses, significaría que seguramente ella se regresó antes de que dé a luz, antes de que dé a luz, y ya todo el tema de la edad a luz y el puerperio y todo lo demás que sigue contando, que ya es la circuncisión de Juan y todo lo demás, ya sería, digamos, con María, ya de 3 meses, ya de 3 meses de embarazo, y seguramente ya desposada y todo lo demás, ¿no? Ya casada con José y todo aquello, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, esto es lo que quería que podamos ver ahora, de cómo aquí es que se va entretejiendo, digamos, la historia de la infancia del Señor Jesús. Apenas aquí están en el vientre, todavía, digamos, en esta historia, en el momento que estamos, todavía están ambos en el vientre. El uno, por así decirlo, recién concebido, recién injertado, si se quiere, insertado en el vientre de María el Señor Jesús, y por otro lado Juan ya de 6 meses, ¿ya? Y se ve como es una respuesta muy llena, muy típica de historias como del Antiguo Testamento, como el de Ana especialmente, ¿ya? De una mujer que superó, por gracias al Señor, una barrera, digamos, biológica para concebir, y como aquí dos personajes, aún desde antes de haber nacido, se tienen su primer encuentro, y el que anticipa todo el gozo, todo el deleite es Juan, ¿ya? Y como a partir de lo que canta o cantaría María, se puede ver, digamos, que ella estaba llena, o digamos que, por así decirlo, lo que se entendió a partir de lo que seguramente pronunció María en ese momento, se entendió que era un anuncio, o si se quiere, un preludio, un anticipo de la obra grande que estaba haciendo el Señor, ¿sí? De venir Dios mismo acá. Una vez más, el énfasis no está ni en Elizabeth ni en María como tal, sino el énfasis aquí es mostrar, si se quiere, anticipar el rol que iba a tener tanto Juan como el Señor Jesús. ¿Ya? El uno como abridor de caminos del otro, ¿ya? Y el otro como Dios mismo aquí en persona. ¿Sí? Eso básicamente. Y ya la siguiente semana, si Dios no viene antes, vamos a estar viendo el tema del nacimiento de Juan, el tema de la circuncisión de Juan, y el tema de igual el cántico que eleva Zacarías cuando nace el guagua, cuando ya recobra el habla, digamos, Zacarías. ¿Sí? Eso. Una vez más, como les quería recordar, este cántico de aquí de María no es algo
orgánico que le saldría así de manera espontánea, seguramente a María, sino que más bien parece que tuvo una composición y lo que recogió aquí Lucas ya es algo más elaborado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso básicamente. No sé si tenemos entonces alguna pregunta, algún comentario hasta ahí. Hermano, Sí, hermana. yo una pregunta. No ubico bien la palabra orgánico. Usted está utilizando la palabra orgánico para referirse al texto, ¿no? Ah, pero yo no la ubico bien. Que ¿Cómo sí, la puedo reemplazar con otra palabra para entenderlo? de manera más espontánea, más natural. Orgánico. Ajá, Está bien empleado esa palabra orgánico. sí, ajá, en este sentido, como de algo espontáneo, como de algo más natural, esporádico, si se quiere, más, no es esporádico, más espontáneo, en ese sentido. Sí, Eso es orgánico. espontáneo. Ya. Orgánico como antónimo de artificial, si quiere, o sea, artificial en el sentido de que ya es armado, ya es más preparado, etcétera, ¿no? Entonces, algo orgánico es algo que fluye, algo que es más espontáneo, en ese sentido. Ujú. Ujú. Muy bien, muy bien. Ahí sí. Con todo gusto, Ya. mi hermano. Ah, sí, hermano José, también yo le digo que ese término, ese tema del embarazo de María, ha sido muy discutido en las iglesias, Ujú. porque al final no se sabe si María tuvo más hijos ya concebidos con su pareja, Sí, tú. ¿sí? Entonces es un tema bien importante y delicado también de entenderlo también y aceptarlo, Claro, ¿sí? así es, Porque hay sí, personas que no aceptan que María murió virgen, sino que claro, ella sí tuvo sus hijos, que ella sí concibió también de forma natural, ¿no? claro, Ah, también, sí, es claro. importante, muy bonito ya. Ujú. Gracias, hermano Josué. Con todo gusto, hermana Dina. Sí, a propósito y así de manera muy rápida, María eventualmente tuvo más hijos, no se sabe cuánto, pero incluso uno de ellos fue uno de los discípulos del Señor Jesús. El famoso Santiago. Uno de los Santiagos fue discípulo del Señor Jesús y era Santiago, hijo de María, hermano de Jesús, de quien de hecho hay un hallazgo arqueológico que se encontró una caja, por así decirlo, como hagan cuenta como un ataúd, por así decirlo, pero de piedra, ¿ya? Un usuario de un personaje llamado, y es con una inscripción en hebreo, ustedes lo pueden ver en el internet, que se lee, ¿no? Jacob, dice, hijo de José, si no estoy mal, hermano de Jesús, alguna cosa así dice, ¿ya? Y también hay muchas cosas, digamos, y dicho de manera así muy rápida, tal vez en algún rato ya lo lleguemos, pero de que María después tuvo hijos, o dicho de otra manera, que Jesús tuvo hermanos, ¿ya? Es cierto, ¿ya? Y las razones que suelen dar del lado que afirman que María no perdió su virginidad nunca y así permaneció y tal, y todo lo demás, suelen decir que cuando la vi, porque el Evangelio lo dice, los Evangelios lo dicen, que Jesús vino, en algunos pasajes, ¿no? Dicen que vino la mamá y los hermanos de Jesús. ¿Ya? Entonces algunos dicen, no, bueno, ahí dice hermanos, y hermano es de hermano, es de hermano, hermano, tal cual, no hay mucha cosa que pensarle. Comienzan a decir, no, lo que pasa es que hermano ahí no está dicho en el sentido de hermano de sangre, sino hermano en el sentido de amigo, no sé qué. Pero son interpretaciones, digamos, a veces muy flojas, ya, muy flojas, y lo cierto es que María tuvo hijos. Ahí en la Biblia dice que tuvo hermanos. Y aparte, hay un hallazgo arqueológico, como les digo, que data del siglo primero, casi siglo segundo, en donde se lee, ya no me acuerdo muy bien cómo es, pero no me acuerdo si dice algo así como Santiago, pero Santiago, creo que dice hijo de José, hermano de Jesús. Así dice. ¿Ya? Y ustedes lo pueden ver así. Creo que no me acuerdo cómo es el nombre de este hallazgo, pero existe. Se encontró muy discutido, muchos han dicho que no, que fue forjado, que no sé qué, pero lo cierto es que está ahí, ¿ya? Y aparece con ese nombre. Y después justamente uno de los hermanos de Jesús se llamó Santiago, ¿ya? Entonces fue así. Y la Biblia mismo dice que Jesús tuvo hermanos, ¿ya? Entonces ahí... Hermano, Ujú. hermano Josué, así también de una forma rápida. José tuvo otros hijos antes de casarse con María. Eso no lo sé.
Eso no lo dice la Biblia. Ah, pero Eso mire, no lo sí dice. hay iglesias que afirman eso. Sí, ahora digamos, vale la pena, digamos, ahí repasar un poco cómo era la sociedad en la época, ¿ya? La sociedad, digamos, no habría sido, digamos, hubiera sido posible que un hombre, digamos, divorciado o viudo, se case de nuevo en la situación así, sí, era posible, pero lo normal y lo que parecería estar hablando acá, porque como les presenta especialmente el Nuevo Testamento, los Evangelios, tanto a José en Mateo como a María en Lucas, son personas muy piadosas, de tal manera que lo más normal, digamos, que se puede concluir es que hayan sido ambos solteros, digamos, que no era ninguno con otro, que no ninguno, que especialmente José haya tenido otro estado civil anterior. ¿Sí? Ahora, de que José haya sido seguramente un poco mayor a María, sí, seguramente sí, porque en la época no eran muy comunes los matrimonios de entre jovencitos, por así decirlo. Lo más común era que se case el hombre de una época más adulta y las chicas sean bastante más jóvenes, como lo veíamos. Seguramente María no pasaba de 18 años cuando se casó, cuando pasó esto. Era una jovencita, 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 jovencita. Sí, seguramente, porque eran las épocas, en las edades, digamos, en esa época era la edad más o menos por la que en esa sociedad las chicas se casaban. Y los varones, por otro lado, podían ser mayores, ¿sí? Entonces, seguramente José fue soltero, ¿ya? Fue soltero y los dos fueron solteros y lo que sí, seguramente José fue mayor o por así decirlo, relativamente mayor que María. Ujú. Eso. Y sí, sí se escucha esto de que tuvo otros hijos y no sé qué. Y esto vale la pena saber de dónde viene, ¿ya? Esto viene más que nada de algunos evangelios, de algunos escritos que se conocen como apócrifos, ¿de acuerdo? Ahora, apócrifos, ¿qué significa? La palabra apócrifo viene de oculto, ¿ya? Apócrifos viene del griego, que si no me equivoco significa oculto, secreto, pero en el sentido no de malo, sino de que es tan oculto que solamente para ciertas personas escogidas, como para ciertas personas estudiadas, elevadas, por así decirlo. Ese era el significado que tenía la palabra apócrifo originalmente. Ya después, por el uso de los libros apócrifos, especialmente los bíblicos, ¿no? Los libros apócrifos adquirió la palabra un sentido como de oculto, como de esotérico, así medio misterioso. Ya, si uno dice, estoy leyendo el libro de Judith, dice, ay, no, pero ese libro es apócrifo. Entonces parecería que es como medio raro, medio así como oculto, como extraño, así como que léele con cuidado. ¿Ya? No, los libros, la palabra, vale la pena decirlo, los apócrifo, es secreto, oculto, pero como les digo, como que si fuera solamente de élite. Ese significado tenía. Ahora, ¿de dónde viene esta y otras creencias? Es de algunos evangelios apócrifos, vale la pena decirlo. Ya existen algunos. Los más conocidos son el de Tomás, hay otro que es de Pedro, hay algunos evangelios, el evangelio de... Ya se me fueron ahorita, pero hay algunos otros evangelios más. ¿Cuál es el asunto de estos evangelios? Que son, por un lado, son escritos al menos con siglo y medio de diferencia después de los que fueron escritos acá, o sea, de Lucas, de Juan, que es el último, que escribió por el año 90 después de Cristo. Esos dos son escritos por el siglo segundo, tercero y para arriba. Entonces no son tan antiguos por un lado y luego por otro intentan justificar o la forma o la estructura de esos libros es que intentan justificar muchos relatos que los evangelios antiguos, los nuestros digamos los más próximos a los eventos, intentan justificar eventos que no cuentan mucho por ahí. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Tomás se va a inventar algún tema de como los evangelios no cuentan nada de la infancia de Jesús, nada, por así decirlo, muy poco. Lo que se cuenta es que en un momento vinieron los Reyes Magos, luego que fue a Egipto, luego Lucas ya vamos a ver que cuenta que se perdió en el templo y nada más. O sea, y muy poquito de la infancia de Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, que es un libro apócrifo, ¿ya? Que se le atribuye al discípulo Tomás, pero evidentemente no lo escribió él. Se le atribuye a Tomás, o sea, se le puso el nombre Tomás, ¿ya? No escribió Tomás. Cuenta una historia de un milagro que habría hecho Jesús de niño, por ejemplo, ¿ya? Que Jesús habría hecho con unas figuritas de barro y había hecho unas palomas y les dio vida.
¿Ya? Eso, por ejemplo, cuenta, cuenta el Evangelio de Tomás. ¿Ya? Y así cuentan un montón de cosas, pero es justamente como para intentar llenar algunos vacíos, algunas cosas, incluso ya por la situación que se vivía en la época de la iglesia cristiana, a veces persecución, a veces cuestiones doctrinales, comenzaron también como a partir de historias, supuestas historias de la vida de Jesús, comienzan a dar como explicación a las doctrinas o a las cosas que se creían en la época. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que a los otros libros no se les da tanta validez histórica como sí se les da a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Porque mayormente fueron escritos bastante tiempo después de lo que sucedieron las cosas y porque sí guardan, y más bien dicho, son alta, no son fuente primaria, por así decirlo, a diferencia de Lucas, los cuatro que tenemos en la Biblia, que su fuente son más cercanas, su fuente son más cercanas, son más verídicas, digamos. En cambio, los otros son ya más bien casi intentos en algunos, muchos otros casos, de explicaciones de lo que incluso cuentan los evangelios cuatro primeros. Entonces, como que, por así decirlo, como esto. Entonces, como no había mucho de la infancia, entonces intentan meter relatos de la supuesta infancia del Señor Jesús. ¿Ya? Y de ahí vienen un montón de cosas, de tratar de dar validez a escritos que fueron posteriores a los hechos que, ya les digo, se fundamentan en lo que dicen los cuatro primeros, intentan dar una explicación por así decirlo, crean historias de la vida de Jesús, de niño o de grande, para justificar creencias que había en la época en la que fueron escritos. Y se les atribuye el nombre de algún personaje relevante como justamente para eso, ¿ya? Es como que ya les digo, la cosa es tan sencilla, digamos, están así como que si yo ahorita escribiera un libro, ¿ya? Y le pusiera el Evangelio de Pablo, ¿me explico? Y me pusiera a hacer una edición mía, digamos así, propia o recopilar algunas cosas y a comenzar a contar lo que ya todos sabemos, pero a meter un montón de cosas ahí. ¿Ya? Eso más o menos lo que hacían. Evidentemente ese libro no lo escribió Pablo, lo habría escrito yo, ¿ya? Pero como dice Pablo, es para que llame la atención, ¿ya? Es la misma lógica tras del libro de Enoch, por ejemplo. El libro de Enoch o los libros de Enoch, porque son cuatro, no los escribió Enoch, fueron escritos por otras personas en otro tiempo, ¿ya? E incluso, vale la pena decirlo para que de pronto no nos sorprendamos, incluso el libro de Isaías, por ejemplo, no fue escrito todo por Isaías, ¿ya? Hay al menos tres partes en el libro de Isaías y no todas fueron escritas por Isaías. Algo parecido pasa con el libro de Daniel, no todo fue escrito por Daniel, ¿ya? Entonces, hay así, ¿ya? Pero se coge o se pone el nombre de algún personaje representativo como para darle más impulso. Es como, por ejemplo, hay un apócrifo que se llama el Apocalipsis de Pedro. Entonces, claro, es un apocalipsis que fue escrito mucho tiempo después, contando igual en el lenguaje apocalíptico, en el lenguaje medio camuflado, así con simbolismos y con todo lo demás. Y cuenta cómo sería el fin del mundo y todo lo demás, pero nada que ver, nada que ver. Y se le llama de Pedro, no porque lo escribió Pedro, sino para dar el énfasis, ¿no? Para presentarlo como que si fuera parte de alguien relevante. Sí, de eso, básicamente. Y vale la pena decirlo, esto no es extraño, porque también cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, llevan el nombre de Pablo y Pablo seguramente no las escribió, y entre ellas Efesios, por ejemplo. Segunda Tesalonicenses, seguramente no lo escribió Pablo. ¿Ya? Efesios, Segunda Tesalonicenses y algunas otras más, no las habría escrito Pablo. ¿Ya? Pero se llevan el nombre de Pablo. ¿Sí? Eso, por ejemplo. ¿Ya? Y eso, como les digo, no nos tiene que mover el piso, era algo que se hacía en la época. ¿Sí? La diferencia con estos otros apócrifos es que el contenido y la forma, la estructura y las fuentes que utilizan son debatibles, son debatibles. No son tan certeras como las que se tiene dentro de las que encontramos los textos que encontramos en la Biblia. Eso, eso básicamente. A propósito de eso. Entonces, si es que encontramos cualquier otra cuestión que sugiera algo, por más llamativo que sea, ¿no? Que Jesús se fue a la India, que Jesús en realidad se casó con María Magdalena, que no sé qué cosas por el estilo, seguramente viene de alguna fuente apócrifa y a veces, ni siquiera es una fuente apócrifa, sino de a veces de una interpretación que se le dio a una fuente apócrifa. ¿Ya? Entonces hay que cortar y por eso vale la pena decirlo y hay que rescatar el valor justamente del Evangelio de Lucas, que es poner las cosas que todos sabemos en orden y saber cómo es que fueron sucediendo las cosas y cómo se entendía eso
especialmente en el tiempo de Lucas, o sea, 70 o 80 casi años después de que habrán pasado las cosas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y como siempre, muchas gracias, hermana Dina. A usted, hermano Josué, y a los hermanos por su paciencia. Y yo Sí. les diría, ¿Jesús no estuvo en América? ¿No? No, 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 ya. no salió ni de la... Después hablamos de eso, después hablamos de eso. Claro, es que exacto. Exacto. Ya, muy bien. Gracias, hermano Josué. Así es. Con todo gusto. Con todo gusto. Entonces, si no tenemos otra pregunta, creo que podemos ir terminando por hoy. Terminemos por hoy, entonces. Dios bendito.